Quisiera pedirle su participación, hermanos, a todos, si me permiten. Si alguno de ustedes pudiera darme una característica o cómo podemos definir a Dios en una sola palabra. Si alguien me puede ayudar, ¿cómo puedes definir a Dios con una sola palabra? ¿Cómo lo definiría a Dios, hermana? Amor. Amén. ¿Alguien más, hermana? Dios es real. ¿Alguien más? Todopoderoso. Allá atrás, omnipotente. Allá, misericordioso. ¿Alguien más? Fiel. ¿Cómo dijo, hermana? Omnisciente. ¿Alguien más? Único. Ok. Nosotros siempre procuramos animar a los hermanos a que piensen cómo podemos definir a Dios en una sola palabra. Y un hermano unió lo que él sentía y salió este himno que queremos entonar. Amén. Es mi paz, mi sostén, esperanza de vida eterna, Salvador, Redentor, y un amigo que nunca falla, es mi guía, mi confianza, es mi luz de noche y de día. Es mi todopoderoso, la fortaleza de mi vida, es amor protector y el consuelo de mi alma. Él es gozo y es hermoso, es mi eterno Padre amante, admirable consejero, Él es príncipe de paz, el Mesías anunciado y mi promesa de un hogar, omnisciente, omnipresente y para siempre su verdad. Misericordia, fidelidad, ejemplo de entrega total. Compañero, fiel guerrero y quien da mis batallas, de trueno, pues eterno y quien prepara mi morada, el que suple y el que cumple y quien perdona mis pecados, verdadera libertad, paz que mi alma odia. Mi razón, mi canción, mi corona y galardón, mi victoria y es mi gloria, mi alegría sin cesar. Agua viva, quien me anima, incansable proveedor, buen pastor, intercesor, abogado y gran doctor. Oh Señor, Hijo de Dios, tú eres esto y más. A ti sea la honra, gloria y siempre.
Gracias por tu bondad. De Pedro, capítulo 1, quiero leer los primeros 3 versículos que dicen de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acompáñame en una oración. Vamos a orar. Querido Dios, abrimos tu palabra, Señor, con toda reverencia y con todo respeto, creyendo, Padre, que tu palabra nos revela, Señor, tu voluntad. Y así, como dijo el profeta, como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la hacen producir y germinar, así sea tu palabra, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por la cual la envías a nosotros esta mañana. Bendícenos con el poder del Espíritu Santo, que a través de él podamos ser guiados, nuestros oídos se abran y nuestros corazones como tierra puedan recibir la semilla de tu palabra y nosotros, Señor, poder producir y llevar ese fruto que tú tanto quieres que nosotros demos. Ayúdame, por favor, para predicar, dame de tu gracia y bendice estos próximos minutos. En el nombre precioso de Cristo, damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Quisiera, hermanos, recordarles que tanto Pedro y Santiago, ellos están escribiendo a un grupo de cristianos a los cuales ellos llaman dispersos. Esa es la palabra. Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión y aquí Pedro escribe a personas que son expatriadas de la dispersión. Tanto unos tienen en común una cosa, están dispersos. Cuando alguien se ve obligado a dejar su casa, sin lugar a dudas, hermanos, es porque algo grave ha pasado. ¿Quién de nosotros deja su propiedad nada más así por dejarla? Sin duda alguna ellos, hermanos, a quien Pedro les escribe, han tenido que dejar sus casas en Jerusalén, pues algo grave ha sucedido. La Biblia dice en el libro de los Hechos que hubo una persecución en la iglesia y que por este motivo los cristianos de aquel entonces tuvieron que dispersarse a otras partes del mundo, Asia Menor, para ser un poco más específicos. Y es entonces, hermanos, que Pedro les escribe a ellos, puesto que son cristianos que han sufrido a lo largo de todo ese tiempo. La carta de Pedro en sí, Pedro está tratando de buscar una manera de poder motivar o animar a los cristianos porque han sufrido mucho. Recuerde, han dejado sus hogares. En aquellos entonces la persecución era el pan nuestro de cada día. Recordemos que la persecución se empezó a dar cuando Esteban fue apedreado. Recordaremos la historia en el libro de los Hechos. Recordaremos que Pedro y Juan fueron encarcelados una y otra vez por predicar la palabra de Dios. Se levantó un hombre llamado Saulo de Tarso que tenía autoridad legal para poder llevar a los cristianos ante las autoridades. Es decir, los cristianos en aquellos entonces no vivían tranquilos por ser cristianos. De hecho, padecían por ser cristianos. Y muchos de ellos se vieron obligados a dejar sus hogares por esta persecución. El apóstol Pedro entonces, a través de la carta,
él está buscando un incentivo, una manera de cómo animar. ¿Cómo voy a animar a cristianos que están sufriendo? Bueno, al leer la carta me doy cuenta de que hay una palabra en común que Pedro escribe, una frase. Y esa frase es la gloria de Dios. Pero quiero, hermanos, antes de decir esto, yo quisiera hacerles ver que el corazón de Pedro está cargado porque a mi propia percepción, Pedro se siente como que comprometido por los cristianos. Mire, quiero recordarles, allá mucho tiempo antes, cuando Jesús está caminando en la playa y Pedro iba caminando a un lado de él, y el discípulo que amaba a Jesús venía atrás de ellos, y Jesús le decía a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Recordamos la historia? Sí, la recordamos. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Cristo le dijo: apacienta mis corderos. Y siguen caminando y Cristo le vuelve a hacer la pregunta que le hizo al principio. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar Jesús una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y la recomendación de Cristo a Pedro fue: apacienta mis. Así que Pedro, yo siento que Pedro se siente cargado, se siente con la responsabilidad de motivar a los cristianos. Tal vez él no los conoce, pero dice la palabra de Dios en el versículo 1 que estos cristianos están en lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están en lugares, están dispersos, están en un lado, están en otro lado. Y Pedro espera que esta carta les ayude a ellos, a los cristianos, a ser motivados a seguir adelante. Con esto entiendo, hermanos, que todas las iglesias tenemos retos. Yo creo, pastor, que aquí no la tienen nada fácil, como en las iglesias en Venezuela, como en Puerto Rico, como en México, porque en todas las iglesias siempre habrá retos. Los retos de los cristianos expatriados era que no tenían tal vez un lugar fijo donde congregarse, era que eran perseguidos, era que eran encarcelados, o en muchos de los casos eran llevados a la cárcel por ser cristianos. Así que Pedro está buscando, como le dije en un principio, él está buscando algo para animarlos. Está escribiendo esta carta para que los creyentes sigan adelante, para que no se desanimen, porque es lo que queremos los pastores, que los hermanos en la iglesia nos mantengamos avivados, animados para seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Es lo que queremos. Así que Pedro, yo puedo ver en estos 5 capítulos de la primera carta, hay una frase que él menciona mucho, y es la frase: la gloria de Dios. Con esta frase yo siento que el apóstol Pedro quiere motivar a los cristianos a que sigan adelante. La gloria de Dios. Yo me preguntaba, ¿qué es la gloria de Dios? A lo cual, al estar investigando la palabra de Dios, me doy cuenta que la gloria de Dios no es una sola cosa. La gloria de Dios es todo lo que Dios es todo lo que Dios tiene y que Él pone a la disposición de sus hijos para que podamos seguir adelante. La gloria de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 19, dice: la gloria de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. La gloria de Dios está en su poder. ¿Sí me están escuchando, hermanos, aquí? Así que el creyente que sufre, el creyente que batalla, la iglesia que tiene problemas, la iglesia que está sufriendo, puede contar con el poder magnífico de Dios para que pueda seguir adelante, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios la vimos en el Antiguo Testamento. Alguien recordará a través de esa nube que en el desierto con el pueblo de Israel,
Cuando era de noche, esa nube se hacía fuego y alumbraba el camino de los israelitas. Y cuando era de día, esa nube los cubría como una sombra para que ellos pudieran andar. Esta nube era la misma presencia de Dios, pero era la gloria de Dios. Si me están escuchando, lo vuelvo a repetir, la gloria de Dios no es una sola cosa. La gloria de Dios es todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene. Y entonces el apóstol Pedro, él está tratando de inyectarles a los hermanos el pensamiento de que ciertamente están sufriendo, ciertamente están siendo perseguidos, pero por otro lado tienen la gloria de Dios a su lado como iglesia para que puedan seguir adelante. ¿Qué es lo que yo puedo decir, mis estimados hermanos? Nosotros estamos tratando de llevar y predicar la palabra de Dios en Monterrey. Y aunque tenemos nuestros retos y hay violencia y tenemos problemas, pero por otro lado también tenemos la magnífica gloria de Dios sobre nosotros para que sigamos adelante haciendo la obra de Dios. Yo creo que la gloria de Dios también estará en ustedes, está sobre ustedes, para que sigan predicando la palabra de Dios, para que sigan trayendo esos niños, para que la gente que está buscando una oportunidad mejor de vida aquí en los Estados Unidos puedan recibir a Cristo y conocer a Cristo. ¿Y por qué no en un futuro? Que ellos sean salvos y regresen a sus países de origen para que prediquen la palabra de Dios allá. Porque esto es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Vienen aquí para una mejor vida. Vienen a los Estados Unidos para una mejor vida, sin lugar a dudas. Y claro que la van a tener. No solamente de una manera económica, porque la mejor vida es tener a Cristo en su corazón. Y hemos escuchado testimonios donde personas vinieron a cambiar sus vidas, pero la cambiaron de una manera espiritual y han regresado a sus países para predicar y plantar iglesias. Y eso es tremendo, mis estimados hermanos. La gloria de Dios, hermanos, es el tema de Pedro. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Esta es la clave, esta es la idea, este es el centro, esta es la parte importante que Pedro trata de usar para que los cristianos expatriados puedan seguir adelante. Tenemos la gloria de Dios, ciertamente batallamos, tenemos problemas, pero también tenemos su poder, tenemos su presencia, Él nos acompaña. Alguien recordará que una vez Pedro le dijo a Marta y a María específicamente, cuando Lázaro murió, se acordará de la historia, y le dijo María: Señor, si hubieras venido tiempo atrás, esto no hubiera. Le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios también la tenemos en el cielo, hermanos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Si aquí batallamos en la tierra, debemos de vez en cuando dejar los aparatos electrónicos, porque siempre estamos mirando abajo el teléfono, la tabla, la computadora, la laptop. De vez en cuando nos viene bien levantar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, ¿ese es mi destino? Yo no sé si usted se goza, pero una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó por su tierno amor. Y hay un hombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. ¿Sabe qué? No hay una cosa más hermosa que saber que Cristo está en nuestros corazones. Y sobre todo saber que nuestro destino está allá en el cielo. Porque los que hemos creído en Cristo, veremos la gloria. Esto es lo que el apóstol Pedro ha tratado de inyectar a los cristianos expatriados. En sí no están en una iglesia, no tienen un lugar, tal vez físico, donde congregarse. Simplemente están dispersos. Andan por ahí, andan por allá, andan vagando de un lado a otro. Tienen problemas para reunirse. Pero gloria a Dios, tienen su fe bien puesta en Cristo Jesús. Y esto es lo importante. Comparto con ustedes, estimados hermanos, encuentro aquí algunos principios
de la palabra de Dios que Pedro trata de inyectarles, hacerles ver que aunque tengan problemas, también tienen la gloria de Dios a un lado. Y la número uno, hermanos, la primera cosa que Pedro trata de hacerles ver es que los creyentes hemos nacido para la gloria de Dios. Mire por favor el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Yo le voy a pedir si me puede ayudar a leer conmigo juntos. Me gusta que todos participemos de la lectura. ¿Está bien? En voz alta, por favor, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dígalo fuerte, nos hizo renacer para una esperanza viva, gloria a Dios, por la resurrección. Note la frase. Pedro les está diciendo a los hermanos que nos hizo renacer para una esperanza viva. Los creyentes, número uno, hemos nacido para la gloria de Dios. Alguien diga amén. Versículo 24 dice que no siempre fue así, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Quiere decir que esto no era así al principio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él hizo de nosotros una esperanza, la esperanza de tener a Cristo en nuestro corazón y de ir al cielo cuando nosotros muramos. Fuimos, dice el versículo número 2, dice de la siguiente manera: fuimos, dígalo, elegidos. ¿Según qué? No confunda la palabra presencia, porque dice presciencia. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Están ahí, hermanos? Es presciencia. Esto quiere decir elección. Dice la palabra de Dios. Permítame y se lo leo en el libro de los Efesios, capítulo 1 y versículo 3. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe, hermanos? Presciencia quiere decir elección. Fuimos elegidos. Qué hermoso privilegio el hecho de saber de crear a la tierra antes de que estuviera viviendo Adán. Ya nosotros habíamos sido predestinados, elegidos para ser hijos de Dios. Las personas quieren ser ricas, usted se ha fijado. Las personas buscan mejores oportunidades de vida y de trabajo. Se mueven a lugares porque hay trabajos. Pero hay algo que debe de quedar claro. Los ricos, los que supuestamente lo tienen todo, muchos de ellos se suicidan. Que encontraron muerto a un actor, que encontraron muerta a una actriz, que se mató un cantante, porque supuestamente o aparentemente el dinero, si tienes dinero, lo tienes todo. Eso es en apariencia, no es cierto. ¿Cómo puedes explicar que un cantante, que un deportista, que una persona, un actor, una actriz, de repente y termine muerto, se quite la vida? ¿Sabes por qué? Porque lo único que satisface y llena y complementa un corazón para verdaderamente ser feliz es Dios en el corazón de una persona. Y si esas personas se matan, es porque les falta algo en su corazón. Les falta Dios. En Cristo estamos completos. Amén. Yo creo que nosotros debemos de ser el grupo más feliz de esta tierra. Debemos de ser o sentirnos las personas más privilegiadas, porque de vivir como pecadores y ser pecadores, hemos sido perdonados. Ahora tenemos una esperanza viva. Ahora sabemos que recibiendo a Cristo, ahora vamos al cielo. Pero lo más hermoso, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo.
Ahora, hay una doctrina, hay un movimiento que está saliendo, es el calvinismo. El calvinismo está diciendo que Dios elige a unos para salvación y Dios elige a otros para perdición. Esa es una doctrina salida del infierno, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todos, dice la palabra de Dios en Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sería injusto de parte de Dios, dicen los calvinistas, unos para salvación, otros para perdición. Sería injusto que un hombre que quiera ser salvo y busque ser salvo y Dios diga desde el cielo, tú no fuiste elegido para salvación, elegido para perdición. Sería injusto que Dios dijera eso. La Biblia por eso dice y extiende para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se refiere entonces con que nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Él se refiere a que él sabía que nosotros le íbamos a ver. Él sabía que vendríamos en una ruta. Él sabía que íbamos a venir a una iglesia. Él sabía que íbamos a escuchar o a tomar un folleto. Él sabía que íbamos a aceptar la invitación de una iglesia. Por este motivo nos ha escogido, porque Él supo desde un principio que tendríamos un corazón humilde para poder recibir su bendita paz. Pedro les dice a los expatriados, no teman, que ahorita no tienen patria, no tienen país, no tienen casa. Recuerden lo que Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en donde dice el himnólogo, tenemos un lugar, una bella mansión, más allá del sol. Cristo dijo, moradas hay que Él está preparando. Y si así no fuera, dijo Cristo, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué mayor incentivo, qué mayor inyección de ánimo para un grupo de creyentes que están sufriendo. El hecho de saber de que fueron renacidos a una esperanza viva, de que caminábamos rumbo al infierno y ahora podemos darnos por seguro, porque la palabra de Dios es segura, mis estimados hermanos. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y si la Biblia dice que en Él cree, no es condenado, y si en Él cree, puede ser salvo. Yo lo creo con todo mi corazón. Los creyentes hemos nacido para la gloria de Dios. Pregunto yo, ¿en qué se basó la elección o esta presciencia? ¿En qué se ha basado? Obviamente en nada de nosotros que hayamos hecho, porque nada de lo que nosotros hagamos merecemos el cielo. Nada de lo que nosotros hagamos. La salvación ha obrado por gracia. Hay una historia muy bonita, estaba pues por predicarla tal vez en otra ocasión. ¿Alguien ha conocido la historia de Mefiboset? Un niño lisiado, sí, un niño que pues lo tenía todo prácticamente. Su papá era príncipe, era Jonathan, y su abuelo era el rey. Lo tenía todo, el rey Saúl lo tenía todo. Mefiboset vivía tranquilamente, pero en aquellos tiempos, cuando venían las guerras, mataban a los reyes y a los descendientes de los reyes. Así que la nana, segunda de Samuel 4, versículo 4, la nodriza, la nana, lo toma al pequeño de 5 años para huir y salvarle su vida. Pero lo que ella huye, se cayó la nana, se cayó la nodriza encima de él posiblemente, y el niño quedó lisiado de ambos pies. ¿Te puedes imaginar? Un niño paralítico, poder caminar, sin papá, sin mamá, sin abuelo, sin casa, de 5 años. ¿Cómo va a enfrentar la vida él solo? ¿Cómo en el mundo lo va a poder hacer? Y vivió ese niño, lisiado de ambos pies, por muchos años, hasta que el rey David entra en escena, dice la Biblia. Y sus primeras palabras fueron,
¿Habrá algún descendiente de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Dijo, por amor a Jonatán, porque eran amigos, ¿sí? Y le dijeron, sí, hay uno. Vive allá en la casa de Maquí, allá en Lodebar. Y fueron por él. ¿Se acordará usted de la historia? ¿Qué haría el presidente? ¿O nos daríamos cuenta si el presidente Donald Trump viniera aquí a este barrio? ¿Cómo se llama el pueblo aquí? Brandon. Ok. Vamos, nos vamos a dar cuenta si viene el presidente para acá, ¿no es cierto? Porque va a estar lleno de guardaespaldas y carros y limusinas y policías. Y no, obviamente nos vamos a dar cuenta, vamos a imaginar el presidente Trump aquí. Bueno, imagínense los carros reales de David cuando mandaron traer a Mefiboset y allá en el barrio más pobre de Jerusalén, y ahí van tras el paralítico, porque gloria a Dios, el reino ya me lo mandaba a llamar. ¿Se puede usted imaginar? Allá en mi barrio, en México, pastor, las señoras barren en las banquetas para mantener limpias sus casas. Dicen que barren. Dicen que barren. Porque yo las veo nada más con la escoba agarrada, no están barriendo. Nada más andan viendo a ver qué. Eso pasa en México, en Puerto Rico no pasa. No, eso no pasa. De hecho, hay hermanas, bueno, hermanas no, señoras que nada más se asoman por la ventana. Esas son peores. ¿Te puedes tú imaginar? Carros reales llegando al barrio más pobre de Jerusalén. Se equivocaron de barrio. ¿Qué están haciendo aquí? Como dirían ustedes, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el presidente Trump aquí en Brandon? Él debe estar allá en Washington, debe estar allá en otro barrio. ¿Qué anda haciendo aquí? Bueno, ¿cuál era el motivo? Era llevar a Mefiboset. Y cuando llega Mefiboset al palacio, le dijo David, no tengas miedo, no tengas miedo. Todo lo que era de tu abuelo, todo lo que era de tu padre, te lo voy a volver a regresar. Vas a vivir como uno de los hijos del rey. Ya nunca más vas a tener necesidad. Nunca más vas a ser pobre. Nunca más vas a vivir en pobreza y en hambre. Ahora vas a vivir al palacio. Que nosotros, y sobre todo comer a la mesa, que no es lo mismo. Incapacitados de buscar a Dios por nuestros propios medios. Que el pecado no nos hizo sucios y viles como trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Pero un día los mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores tocaron nuestra puerta y nos dijeron, el Rey de Reyes te llama. Pero estoy paralítico, pero estoy sucio, pero estoy andrajoso, pero soy lo que soy. Y los mensajeros del rey nos dijeron, no importa, el rey te llama y así te quiere. ¿Qué hicimos para merecer? Gracias. Fue la que hizo posible. Éramos una herencia. Y esto es lo que Pedro trata de inyectar a los hermanos. Tienen una herencia. Como dice ahí, leímos en el versículo número 3, una esperanza viva. Otra cosa que Pedro les escribe a los hermanos para poderlos motivar, hermanos, a seguir adelante, está en el versículo número 5. Son 3 cosas nada más, hermanos, sí. La número 1, estamos hablando de la gloria de Dios y los creyentes, número 1, hemos nacido para la gloria de Dios. Número 2, los creyentes somos guardados para la gloria de Dios. Versículo 5, por favor, me ayuda a leer. ¿Ya lo encontramos? Amén, ¿estamos allí? ¿Sí? A mí cuando me dicen amén los hermanos en la iglesia, yo termino más rápido, porque me hacen saber que están entendiendo. ¿Sí? ¿Están entendiendo?
Amén. Entonces vamos a terminar más rápido porque me están haciendo saber que están entendiendo. Ok, verso 5 todos juntos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Note la primera frase, sois guardados por el poder de Dios. Número 2, Pedro les escribe que los creyentes, ellos como dispersos, son guardados precisamente para la gloria de Dios. Y esa palabra guardados, hermanos, es un término policíaco, como ser custodiado. ¿Alguien entiende ese término? Ser custodiado. ¿Sí? ¿Qué significa ser custodiado? Seguridad. Nadie te lleva, nadie te mueve porque sobre nuestro cadáver antes de que te toques. ¿Sí? En México hubo un problema, ha habido muchos problemas de autos y accidentes. En el Distrito Federal, algunos meses antes, una pipa que cargaba gas, un tráiler de pipa que cargaba gas, dio una vuelta muy rápido. Se acostó la pipa y explotó. El impacto del fuego alcanzó a carros que estuvieron, no sé si ustedes vieron las noticias alguna vez, calcinados, los transportes públicos. Muchas historias pasaron donde madres o abuelas cargaban a los niños protegiéndolos del fuego y ellos corriendo quemados. Sus ropas prácticamente se desintegraron, fue algo muy horrible. Un accidente de los más horribles que hemos visto en estos últimos, porque cientos de muchos simplemente ya no los encontraron porque prácticamente la radiación del gas, del fuego, los consumió. ¿Qué pasó con el chofer? Preguntaron. No, pero lo llevaron grave y él usaron esta palabra guardado, fue guardado. Este es un término de custodia, es decir, que él como responsable de este accidente, los policías se ven obligados a custodiarlo, a cuidar de él en la ambulancia. Y que cuando llega al hospital hay policías 24 horas, 7 días a la semana, porque tiene que enfrentar cargos por la responsabilidad que él tuvo de manejar un tráiler y conducir de una manera imprudente, y su accidente mató a muchas personas. Así que los policías estaban guardándolo para que nadie se lo llevara y pudiera escapar. Este término nos enseña que el creyente, el Hijo de Dios, es guardado de esa misma manera en donde la Biblia dice que ni el mismo diablo puede tocarnos, porque recordará la historia cuando Job estuvo allá a la presencia de Dios, ¿verdad? Y decía Dios, Satanás, Señor, es que tú tienes a Job bendecido, porque Dios se sentía orgulloso, ¿verdad? No has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, prudente, recto, es bueno. Y Satanás le decía, es que lo tienes bendecido. Pero déjame que lo toque, o déjame que le quite esto. Esto me enseña que el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para tocarnos a nosotros. Estamos custodiados por Dios. ¿Alguien ha leído en la palabra de Dios donde dice la Biblia, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano? ¿Y acaso eso no es custodia? ¿No es seguridad? Es seguridad, quiere decir que nuestro camino al cielo está seguro. Yo no sé ustedes, hermanos, yo no creo que la salvación se gana. Yo creo que la salvación es por gracia. Y que nosotros no hacemos nada porque no podemos hacer nada para poderla merecer. No se pierde, porque estamos guardados y custodiados.
A ver. Recordaremos la escena cuando Cristo fue crucificado. Y a los lados había otros dos hombres crucificados. Ya ve que la tradición católica dice que uno se llamaba Dimas y otro Gestas. Bueno, es lo que dice la tradición católica, pero la Biblia no dice. Ya ve que también la gente le pone hasta nombres a los reyes magos que ni siquiera eran reyes. ¿Están conmigo? Melchor, Gaspar y Valdemar. Baltasar, perdón. Ya ve, la gente le pone nombres a donde no tiene nombres y se inventa sus cosas, ¿verdad? Y ahí crece la gente con la tradición. Uno de esos malhechores injuriaba a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Pero las palabras del otro ladrón, ¿cuáles fueron? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu. A lo que Cristo le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pregunto, ¿ese ladrón tuvo que bautizarse para ir al cielo? ¿No? ¿Tuvo que tener un discipulado? No. ¿Se tuvo que portar bien? Porque la gente dice que, pues me tengo que portar bien y allá en el cielo, pues a ver si la balanza son más cosas buenas que malas y a ver si me merezco un rinconcito en el cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. Este principio nos enseña que la salvación únicamente es a través de Cristo Jesús. Si una persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador, su salvación está tan segura como un custodio policíaco de parte de Dios, donde nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios, ni nadie nos puede quitar la salvación que un día que Él nos dio. Qué bonitos incentivos da Pedro a la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Les hace saber Pedro a los hermanos expatriados. Ellos tienen una herencia, han sido renacidos para una esperanza viva. Número 2, también los creyentes, Pedro les dice, somos guardados para su gloria, es decir, tenemos un destino seguro y allá vamos, hermanos. Levante la mano los que van al cielo. Amén, gloria a Dios. Y número 3, y terminamos. Dios prepara a los creyentes con su gloria. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Estamos ahí, hermanos, amén. Lean conmigo, dice así el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. ¿Cuál es el deseo o lo que Pedro escribe? Es que la fe, versículo 7, la fe tiene que ser sometida en algunas veces a prueba. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que esa fe, después de que haya atravesado por la prueba de fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo creo, hermanos, que Dios nos prepara con su gloria mientras vivamos aquí en la tierra. Conocí a una persona cristiano que no era muy fiel a los servicios regulares, no asistía mucho a la iglesia, pero de repente se enfermó del intestino. Le tuvieron que cortar, yo creo que la mitad de su intestino porque estaba doblado, taponeado, estaba muriendo. Y él entró a cirugía tras cirugía. Estuvo al borde de la muerte varias veces. Ahora, me di cuenta de algo, de acuerdo al versículo.
Antes de la prueba somos unos y después de la prueba somos otros. Antes de la prueba era muy indiferente. Antes de la prueba era muy apático. Antes de la prueba voy a la iglesia cuando puedo. Antes de la prueba no era muy fiel. Pero después de la prueba se volvió aquel hermano, un hermano espiritual, ganador de almas, fiel a los cultos. Así que yo puedo ver, hermano, que mientras estemos en esta tierra, quiero que note por favor el versículo número 6. Hay una frase muy importante que quiero que usted note, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es, dígalo conmigo. Quiere decir que la prueba viene si es. Dígalo otra vez. La prueba viene si es. Así que Dios considera nuestras vidas, nuestra actitud. Dios considera nuestra respuesta, nuestra fidelidad, nuestra fe. Él considera muchas veces que es necesaria que la fe de los que estamos aquí tiene que ser metida a fuego para que después esa persona cambie. Alguien me dice de Nabucodonosor. Nabucodonosor decía, esta es la Babilonia que yo edifiqué, esta es la Babilonia que yo construí. Y vino la palabra de Dios y el hombre quedó como un terian. No es cierto, porque dice la Biblia que comía hierba y sus garras, sus uñas le crecieron como garras y su cabello como plumas y se bañaba con la lluvia. Yo quisiera bañarme con la lluvia. Bueno, hasta que dice la Biblia, hasta que reconociera que Dios es el que es el bueno de todo. La prueba viene y es necesario. Yo no sé, hermano, usted cómo pueda considerar su vida, su fe. Pero no debemos de quejarnos si algo sucede. Porque Dios está considerando meternos en ese horno de fuego. Es necesario para que nuestra fe o nuestra vida sea diferente del antes de la prueba al después de la prueba. ¿Cómo podemos considerar nuestra situación personal? ¿Cómo podemos declararnos? ¿Cómo podemos decir? Yo pudiera decir en mi propia percepción, Señor, yo creo que sí, muchas veces es necesario que la prueba pase a nuestras vidas para que la vida de un cristiano sea mejor. Una fe, una vida, una iglesia que no ha sido probada, no es una fe confiable. Así que yo quiero animarles, hermanos, a hacerles saber que aunque tenemos grandes retos aquí en el estado de la Florida, aunque esta iglesia tiene sus propios problemas, aunque todos tenemos problemas personales, quiero recordarles lo que Pedro escribió. Hermanos, tenemos la gloria de Dios a nuestra disposición. Y Cristo dijo, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido Dios, gracias por tu palabra. Señor, espero haya ayudado en algo, Padre, si hay alguien que aquí esté atravesando por alguna situación, alguna enfermedad, algún problema, y la iglesia está batallando de algo, Padre, pues hoy hemos querido transmitir lo que Pedro trató de transmitir. El poder comprender, mi Dios, que tu gloria, lo que tú eres, lo que tú tienes, está a nuestra disposición. Y que podemos seguir adelante, Padre, a pesar de todos estos problemas, porque la gloria de Dios, como esa nube, nos está guiando, nos está protegiendo y está con nosotros siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pastor.